Buenas. Bueno, hoy vamos a ver nociones de teoría de conjunto. La clase práctica va a ser un tutorial para resolución de los ejercicios del trabajo práctico número 2. Antes de pasar al desarrollo de los ejercicios propuestos, realizaremos un abordaje de algunos conceptos relevantes y las definiciones con ejemplos simples de cada operación con los conjuntos. Con este pequeño repaso veremos de cubrir los temas vistos en la teoría con las nociones de conjuntos. Vamos a ver a qué le llamamos conjunto. Conjunto es una agrupación de entidades, objetos, personas, números, etc., perteneciente a algún contexto que se denomina universo, universo de trabajo, universo de discurso, también se le llama universo referencial, cuál es la referencia de la cual nos dirigimos para poder manifestarnos en esos objetos que cumplen con alguna condición. La noción usual para representar un conjunto son las letras mayúsculas, A, B, C, las primeras letras mayúsculas. Y la notación para los elementos, que son los objetos que se encuentran dentro de esos conjuntos, con las letras minúsculas A, B, C, cuando quiero generalizar, porque si no son directamente los elementos, pero si quiero generalizar, se los señala con las letras minúsculas A, B, C. Si A es un elemento del conjunto A, se dice que A minúscula pertenece a el conjunto A mayúscula. Y la manera de expresarlo en forma simbólica es con el símbolo de pertenece. A pertenece a A. Si B no es un elemento de A, se dice que B no pertenece a A, y se lo simboliza como B no pertenece a A, es el símbolo de pertenece, tachado. Describir un conjunto significa dar una regla precisa que permite discernir inequivocadamente si una entidad del universo de trabajo es o no un elemento del conjunto. Formas de describir un conjunto. Se pueden describir por extensión, donde se pasa a enumerar uno por uno todos los elementos que componen el conjunto. Por ejemplo, en el universo de los naturales, los que son pares y menores que 10. Esas serían las características que cumple el conjunto que queremos representar. Entonces, en este caso, si son los menores que 10 y son naturales, tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y selecciono, porque ahí decía que son los pares. Entonces el conjunto A estaría formado por 2, 4, 6, 8. Ahí, como dije al comienzo, los ejemplos que vamos a ver son muy simples, pero creo que van a servir para que ustedes puedan visualizar el tema. Los elementos se presentan entre llaves, separados por comas. No importa el orden en que se escriben. O sea, uno generalmente los pone en orden para poder ver y no olvidarme ninguno. Pero podrían estar en cualquier orden. Cada elemento se describe una sola vez, porque a veces en un conjunto puede haber alguna repetición, pero está prohibido repetir los elementos. O sea, no repetir los elementos en caso de que haya una superposición de elementos. Las formas de describir un conjunto también se puede hacer por comprensión. Dijimos recién por extensión, o sea, yo me extiendo y nombro cada uno de los elementos. Cuando son más los elementos, eso me olvidé de decir por extensión, con 3 puntitos suspensivos, o sea, los puntos suspensivos que son 3, alcanza con decir y así sucesivamente. Por comprensión es especificar una fórmula proposicional o una función proposicional o un esquema proposicional que caracteriza a los elementos, es decir, un predicado P de X, que simboliza y satisfacen a los miembros del conjunto. Así, un elemento A, por ejemplo, del universo, pertenece al conjunto si y solamente si el valor de verdad de la proposición o predicado que hemos presentado evaluado en A me da verdadero.
En este caso, por ejemplo, si yo tomo el 2, que decía que era par y menor que 10, el valor de verdad de esa expresión, que era el P de X, sería X. Acá lo vamos a poner. Del ejemplo del universo de los números naturales, los que son pares y menores que 10, el P de X sería X es par y X menor que 10. Cumple los dos requisitos. Entonces yo voy a expresar el conjunto A como los X que pertenecen a los naturales, ahí no los coloqué, pero acá dice claramente que son naturales. X es par y X es menor que 10, sería la manera de darla por comprensión. Yo comprendo y no necesito extenderme. Y cuando es por extensión, ya los nombro y el 2, 4, 6, 8. ¿Está? ¿Qué es el todo y la nada en los conjuntos? Los conjuntos especiales tenemos el conjunto universal o de referencia, que es el compuesto por todos los elementos del universo del problema, y se simboliza con la letra U. Esta tiene la característica de que no es la U mayúscula como los conjuntos, puede ser esa cursiva, o si es U mayúscula no está mal, pero son con mayúscula la representación de los conjuntos. Ese es el conjunto de referencia donde uno se sitúa y de ahí va a tomar los elementos que quiere simbolizarse como los conjuntos que se definan. Tienen que estar representados por el universal. El conjunto vacío es el que no tiene elementos. Creo que en alguna oportunidad ya lo habíamos visto, es decir, que tengo un conjunto que las llaves y no hay nada dentro, está vacío. Y se simboliza también con el símbolo phi, que es con un cero tachado, que es una letra griega, ¿no? Mayúscula. Y es incorrecto colocar dentro del conjunto vacío de llaves un vacío, porque entonces no estaría vacío, habría un vacío adentro o una letra. Entonces escribe las llaves solas o el phi. La representación gráfica de conjuntos. Un conjunto se puede representar uno a través de lo que se denomina diagramas de Venn, que era el que lo descubre y que lo patrocina, digamos, ¿no? Tiene la patente de los diagramas de Venn, el señor Venn. Entonces, ven a mí y dice, los elementos de U se representan dentro de un rectángulo. O sea que el universal se va a representar con un rectángulo. Y el conjunto A se representa mediante un trazo cerrado que en su interior contiene a los elementos de A. Y también puede tenerse como representación gráfica de conjuntos, ya vamos a ver con más detalle obviamente todo esto, una recta numérica cuando U es un conjunto numérico, como son los naturales, los enteros, los racionales y los reales que son representados en la recta numérica. Como ejemplo, tenemos el universal, me dice que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿se acuerdan que eran los números naturales menores que 10? Sería, si yo lo quisiera expresar, como una forma del conjunto dado por comprensión. Acá lo tengo por extensión. Y el conjunto A son el conjunto 2, 8, 6, 4. ¿Sí? Ven que los he dado ya en otro orden, pero son los pares. Yo lo puedo representar, entonces U está representado, y por razones prácticas para que ustedes visualicen, puse los pares, tiene un puntito, y ahí está, ¿ven? Acá está el 1, le pongo un puntito, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Ahí está el universal. Cuando quiero representar el conjunto A, lo encierro y digo, vengan acá, y los agrupo con un trazo cerrado, como habíamos denominado. ¿A qué le llamamos complemento de A? Es el que complementa el conjunto A, pero tenemos que tener una referencia. Es el conjunto formado por todos los elementos, no, los elementos era ahí, me equivoqué, por todos los elementos que se encuentran en el universal y no pertenecen a A. O sea, el complemento de A sería, están en el universal porque es nuestra referencia, es nuestro universo, de allí
tengo todos los elementos con los que voy a trabajar. Entonces el complemento de A son los elementos que están en el universal y no están en A. Entonces sería el 1, 3, 5, 7, 9, ¿ok? O sea que gráficamente los puedo agrupar en este caso. No hay en común ningún elemento, entonces quedan fuera. Están los pares y los impares. Operaciones entre los conjuntos, vamos a ver lo que es la inclusión, que en cierto modo ya lo hemos visto nosotros a través de toda la teoría de nociones de lógica. A está incluido en B si cualquier elemento de A es también un elemento de B, o sea que tienen en común elementos entre A y B. Entonces, para cualquier X que pertenezca al universal, que es nuestra referencia, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. ¿Se acuerdan de esta implicación? Esto lo habíamos visto como conjuntos de verdad. Si X está en A, entonces X está en B. Y eso hablaba de la inclusión. A está incluido en B. En la forma gráfica podemos ver claramente que tenemos el universal, hay elementos que están fuera, yo tengo el conjunto A que está totalmente incluido en B. ¿Ven? A está incluido en B. Es como si fuera la yema de un huevo y de la clara. Y el U viene a ser la cáscara. Bueno, hay elementos que pueden estar fuera del conjunto B, fuera de A, como en este caso, y hay elementos que tienen en común A y B. ¿Sí? Es lo que dijimos recién. Cuando A está incluido en B, también se puede decir, obviamente, A está incluido en B, A está contenido en B, A es un subconjunto de B, es un subconjunto de B, o bien también se dice B contiene A, y obviamente, si yo estoy diciendo que B contiene A, el símbolo de incluido es B contiene en A. ¿Ve? Que cambia, es como les decía yo, como un enchufe. A está en B, o B contiene A. Ahora, puede ocurrir que haya elementos que están en comunes entre A y B, pero en este caso, si A no está totalmente incluido o contenido en B, A se dice no está contenido en B, o A no está incluido en B. Algunas propiedades de la inclusión de conjuntos, vamos a repasarlas para que las tengan en cuenta al momento de trabajar. Para cualquier conjunto A, el vacío siempre está incluido en A, o sea, para cualquier conjunto. O sea que X pertenece al vacío, entonces X pertenece a A. Esto obviamente viene porque, como es una implicación, X pertenece al vacío, si yo tomo un elemento que está en A, pertenece al vacío, sería falso. Pero la conclusión es que X sí estaba en A, entonces quiere decir que el vacío está incluido en A, es verdadero, porque yo puedo partir de un antecedente que sería falso, X pertenece al vacío, no, porque si X está en A, no está en el vacío, pero sí X está en A. Como la conclusión es verdadera, justamente por eso cualquier conjunto tiene al vacío como subconjunto o tiene al vacío contenido dentro del mismo conjunto. Es como si fuera el paquete, ¿no es cierto?, las llaves. Otra propiedad es que para cualquier conjunto A, el conjunto A está siempre incluido en el universal. Si X pertenece a A, entonces X pertenece al universal, porque es la referencia. Después tenemos la propiedad de reflexividad, perdón. Todo conjunto está contenido en sí mismo. A está incluido en A, porque en realidad A es igual a A. Y después está la propiedad de la transitividad. Para cualquier A, B, C, si A está contenido en B
y B está contenido en C, entonces el conjunto A está contenido en C. O sea, yo tengo un conjunto que está incluido totalmente en B. Y a su vez, B está contenido en C. Entonces, obviamente, A, que se lo lleva puesto, ¿no es cierto? A también va a estar incluido en C. Igualdad de conjuntos. Dos conjuntos son iguales cuando tienen exactamente los mismos elementos. Esto quiere decir que todo elemento de uno de ellos es también elemento del otro, y viceversa. Eso quiere decir que dos conjuntos son iguales cuando todos sus elementos son iguales. O sea, uno lo tiene en el otro y el otro en el uno. A es igual a B, equivale a decir que para cualquier X que esté en el universal, si X está en A, entonces X está en B y viceversa. Ese viceversa sería X está en B, entonces X está en A. En realidad es una identidad, o sea, sería una igualdad, es una equivalencia. Por lo tanto, dos conjuntos A y B son iguales si y solo si A está contenido en B y B está contenido en A. En forma simbólica, A es igual a B si y solo si A está contenido en B y B contenido en A. Unión de conjuntos. ¿Vamos bien? Estamos haciendo un repaso así, medio a rayos, ¿no? Pero bueno. La unión de conjuntos da por resultado otro conjunto cuyos elementos son los que están en al menos uno de ellos. La definición exacta es A unión B, fíjense, que dice que X pertenece al universal, al conjunto de referencia, cuando yo estoy haciendo una operación entre los dos conjuntos, ¿no? A unión B. X está en A o X está en B. El O me está dando justamente la forma que era una disyunción. O está en A o está en B, pero está en la unión. Y justamente, fíjense, la concavidad de la unión es similar a la del O. Cuando hablo de unión, el símbolo que lo caracteriza es el O. O está aquí o está acá, pero está en la unión. ¿Sí? Gráficamente, si yo tengo el universal, ven que cualquier X va a estar en la zona sombreada A unión B. Está aquí, puede estar en cualquier lugar donde esté A o en B, o en A o en B, o en ambos, que estaría en el medio. Veamos un ejemplo. Sigamos con lo mismo, ¿no es cierto? Teníamos el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y vamos a dar el conjunto A, son los elementos 2, 8, 6, 4, y el conjunto B, 3, 6, 1, 4, 5. Fíjense que en este caso no es que puedo expresarlo como pares ni impares, porque hay de todo un poco ahí en el B. A unión B sería igual a la unión de los elementos. Fíjense que, por ejemplo, el número 6 está aquí, y se acuerdan que decíamos que no lo puedo repetir, no puedo poner dos 6. Ese 6 es el que está en forma común a ambos elementos. Estaría el 1, ve que uno lo pone en orden para que poder hacer un chequeo y no equivocarse. El 1, el 2, el 3, el 4, que también está repetido, pero pongo un solo 4, el 5, el 6, que está repetido, pero pongo uno solo, y el 8. Gráficamente sería, ¿cómo hago? Pongo el universal, ¿cómo comienzo a hacer? Hago los dos gráficos, A y B, y comienzo por los elementos que son comunes. Pongo el 6 y el 4, que eran los elementos comunes, acá en el centro. De ahí coloco los que son solo del A, y luego los que son únicamente del B. Y ahí los elementos que quedaron, perdón, y ahí me di cuenta que algo hice mal ahí. Y ahí coloco también los que están en el universal, que quedan fuera, no están ni en A ni en B, el 7 y el 9, que no participaron de la unión. ¿Mm?
Son de la grieta eso. Bueno, algunas propiedades de la unión es la conmutatividad, ya que está ahí. A unión B es lo mismo que hacer B unión A. Cuando yo tengo también la propiedad de asociatividad, que sería cuando tengo más de dos conjuntos, A unión B unión C, es lo mismo que haga A unión B unión C, porque al final en la unión están todos. Una de las propiedades también es la idempotencia. A unión A, obviamente si tengo el conjunto A y hago la unión A, no es igual a 2 veces A. A unión A es A. Recuerden que no se repiten los elementos. A unión el vacío es igual a A. Es justamente la existencia del neutro. Nuestro neutro como operación entre conjuntos sería el conjunto vacío. A unión el universal me va a dar el universal, porque el conjunto A, ¿se acuerdan que estaba incluido siempre en el universal? Ahora si hago A unión B, siempre va a incluir a A. O sea, incluye al conjunto A. Cuando hago la A unión B, A está dentro de esa unión. Otra de las operaciones que se realizan con conjuntos es la intersección. La intersección de conjuntos da por resultado otro conjunto cuyos elementos son los que están simultáneamente en todos ellos. Digo todos ellos porque puede haber más de dos conjuntos, ¿no? A intersección B se lo define entonces como todos los elementos X que pertenecen al universal, tal que X está en A y X está en B. O sea, están en ambos en forma simultánea, que es lo que pusimos acá, simultáneamente. Y fíjense que la intersección tiene un símbolo que es justamente con la misma concavidad que tiene el I. Está acá y está en X está en A y X está en B. Gráficamente sería la zona sombreada está en gris. Entonces pueden quedar elementos fuera de la intersección y los elementos en común están en A y en B. La intersección es justamente esta zona. ¿Se acuerdan que la unión era todo, ese 8 ahí adentro? La intersección es esta zona que está marcada en gris. ¿Sí? A intersección B. Veamos el ejemplo. Tenemos el universal del 1 al 9, el conjunto A, el 2, 8, 6, 4, y el conjunto B, 3, 6, 1, 4 y 5. A intersección B era 4 y 6, como ya lo habíamos visto en el ejemplo. Gráficamente, ven que puede quedar, en el universal queda el 7 y el 9 afuera, los elementos que están solo en A, los elementos que están solo en B, y obviamente en esta zona tenemos el 4 y el 6, o el 6 y el 4, que serían los elementos que se encuentran en la intersección, porque se intersectan, y son los elementos en común. Eso es A intersección B. Algunas propiedades de la intersección. A intersección B es lo mismo que B intersección A, también tiene conmutatividad. A intersección B, intersección C, también tiene asociatividad, o sea que yo puedo intersectar A con B y luego hacer la intersección con C, o bien hacer A intersección B intersección C. Es conmutativa también la asociativa, o sea, también podría poner A intersección C intersección B. Cuando hago A intersección A, me vuelve a dar A, o sea, eso se llama la idempotencia. Cualquier conjunto que se intercepte a sí mismo, obviamente va a dar el mismo conjunto, porque son los elementos en común, son todos. Cuando hago A intersección vacío, que estén en A y en el vacío, obviamente no hay elementos en común, que va a dar el vacío.
Cuando hago A intersección el universal, me da A. ¿Se acuerdan que en la unión, A unión universal, me da el universal, porque al unirlo me da todo? En cambio, cuando hago A intersección el universal, ¿cuáles son los elementos en común que tiene el conjunto A y el de referencia? Y es el mismo A. Esta, por supuesto que no es que se las tienen que aprender de memoria, pero es algo lógico que si uno se los marca, decir, claro, cuando hago la intersección gráficamente con esos diagramas de Venn, permite que se visualice claramente. Si yo hago A intersección B, esa intersección está totalmente incluida en A, porque son los elementos que tienen en común, entonces seguro que está contenida en el conjunto A, la intersección. Algunas propiedades del complemento, porque ahora ya podemos definir las propiedades del complemento porque hemos visto ya distintas operaciones con los conjuntos. ¿Se acuerdan que el complemento eran todos los elementos que no se encuentran en A, pero están en el universal? Entonces, si yo hago A complemento y lo vuelvo a complementar, me da el conjunto A. Porque si el complemento de A son todos los elementos que no están en A y están en el universal, y yo le vuelvo a sacar el complemento, entonces, si era no están en A y están en el universal, y yo hago el complemento, estoy diciendo que no están en el universal y están en A. Entonces sería lo que se denomina la involución. A intersección A complemento es igual al vacío. Justamente la unión de A con el A complemento, bueno, no, esa es otra de las propiedades, pero si yo hago la intersección del conjunto A y su complemento, me da el vacío, porque ¿qué había en el complemento? Todos los elementos que están en el universal y no están en A, entonces no tienen nada en común. Si hago A unión A complemento, justamente ahí cierro todos los elementos, porque son los elementos que están en A o están en su complemento, entonces es el universal. Si hago A intersección B y lo complemento, esto es justamente como si fuera la negación, porque ¿qué era el complemento? Lo que no está en la intersección. Entonces, como las definiciones estaban relacionadas con la teoría de conjuntos, con la teoría de las nociones lógicas, era el complemento de una conjunción va a ser una disyunción con la negación de los elementos. ¿Ven? Se distribuye. Entonces, el complemento de A intersección B es el complemento de A unión el complemento de C. Eso va a servir para hacer las demostraciones luego, que vamos a abordarlo en su momento. Dentro de las operaciones vamos a ver a qué le llamamos diferencia. La diferencia entre un conjunto A y un conjunto B es otro conjunto, cuyos elementos son los que pertenecen a A, pero no a B. Justamente le estoy quitando, porque si hago A menos B, le estoy quitando los elementos que están en B. A menos B, entonces son los X que pertenecen al universal, porque ambos tienen que estar definidos en el universal o de referencia. Entonces, uy, que apareció un cartel ahí. X pertenece a A y X no pertenece a B. X está en A y X no está en B. Fíjense en que la diferencia A menos B no es conmutativa, no es lo mismo hacer A menos B que B menos A. No sé qué pasó ahora. No avanza. Intervino algo y ya no avanza la cuestión esta.
Tengamos un poquito de paciencia, ya va a salir. De todos modos, hasta que quiera arrancar, por favor, alejar esta ventana de la aplicación compartida. ¿Qué será? Bueno, ahí está. A menos B. Fíjense, yo tengo el universal, hago la intersección de todos los elementos. Acá irían los elementos en común, los que están en B, los que solo están en A, los que quedaron en el universal. Si al conjunto A le quito B, lo arranco a esto, todo esto, lo saco, me quedaría justamente esta media luna. Le quito todos los elementos de B. ¿Sí? Entonces me quedaría esta zona que está en gris, que obviamente eso es A menos B. Veamos un ejemplo. Seguimos con la misma tona en tona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El conjunto A y B es 2, 8, 6, 4, 3, 6, 1, 4 y 5. Entonces, A menos B sería, ¿qué hacemos en el gráfico? Ya lo teníamos marcadito esto, ¿se acuerdan? Teníamos la unión, tenemos los elementos en común, el 1, el 3, el 5, el 2, el 8, el 7 y el 9 quedan fuera, y A menos B quedaría los que están en A y no están en B. Entonces quito toda esta parte. Por lo tanto, el A menos B, ¿cuánto daría? Ven que el gráfico del diagrama de Venn permite visualizar y ayuda mucho, ¿no es cierto?, en eso. No sé si están contestando en el chat, pero pueden hablar. No contestan. Bueno, ahí alguien se despertó. El 2 y el 8. Bueno, algunas propiedades de la diferencia. Ya lo estoy llevando rápido porque, bueno, son muchos contenidos, pero ya vemos que no es tan complicado porque ustedes ya tienen todo el aval y el apoyo de las nociones lógicas. Manejando bien la lógica va a ser muy sencillo hacer esto. Las definiciones justamente son bastante relacionadas con el tema de lógica. Si yo hago A menos vacío y estoy haciendo al conjunto A, le quito el vacío, ¿qué puede dar? A solo. Exactamente, muy bien. A menos el vacío me va a dar A. ¿Ve que es cuestión de razonarlo? Le tengo que quitar que esté en A menos el vacío y que no esté en el vacío. Entonces, ¿qué me va a dar? El A. Muy bien. Si A está incluido en B, entonces A menos B, ¿qué me quedaría? A está totalmente incluido en B. Entonces, ¿qué me daría A menos B? Conjunto vacío. Muy bien. Porque si A está totalmente en B y le quito A, no queda nada en común, porque tiene que estar en A y no en B, entonces me queda vacío. Ahora, fíjense que si hago A menos B, de acuerdo a lo que ustedes pueden ver en la gráfica, sería A intersección el complemento de B, como puede verse acá. O sea, yo tendría el conjunto A y el complemento de B son todos los elementos, uy, se me fue, son todos los elementos que no están en B. Entonces, en común, ¿qué tienen? Son los que están en A y en el complemento de B. Entonces, la intersección me quedaría justamente los elementos en común que están en A y no en B. Ven que el complemento de B eran los elementos que no están en B. Entonces, en la intersección son los elementos que tengan en común el conjunto A y el complemento de B. Es una
manera de observarlo. Y como último concepto, para poder abordar ya el práctico, tenemos la diferencia simétrica. La diferencia simétrica entre dos conjuntos es otro conjunto cuyos elementos son los que pertenecen a alguno de ellos, pero no a los dos simultáneamente. Oye, para. La diferencia simétrica entonces es X pertenece a U, tal que X pertenece a menos B o X pertenece a B menos A. Esa también es otra de las definiciones. Eso es A menos B unión B menos A. La diferencia también se puede decir, ¿ve? Son los X. Si es X pertenece a menos B, quiere decir que X pertenece a A y X no pertenece a B. O X no pertenece a A y X pertenece a B, acá. Hice la conmuté, ¿no es cierto? Porque como el I puedo escribir X pertenece a B y X no pertenece a A, porque ven que son definiciones lógicas que responden a la diferencia. Está en B y no en A. O, y eso es unión, está en A y no en B. Gráficamente, observen, si yo a A le quito B, me quedaría esta media luna. Si a B le quito A, me quedaría esta otra media luna. Como es la unión de esas dos medialunas, que son la unión de las dos diferencias, me queda así. Volviendo a los conjuntos que teníamos, la diferencia simétrica, A simétrica con B, en la gráfica, ¿qué nos quedaría? Son los elementos que están en A y no en B, unión los elementos que están en B y no en A. En definitiva, pueden observar que me queda el 2, el 8, el 1, el 3 y el 5. Pero gráficamente también podemos ver que la diferencia simétrica A con B, a la unión de A con B, A unión B, le quito la intersección de A con B. Si ustedes observan gráficamente, justo vemos que si le quito a la unión la intersección, me queda justamente la diferencia simétrica, que en el caso de la gráfica es más sencillo, porque si ustedes observan acá, pongo A unión B y le quito el 6 y el 4 y me quedan todos los elementos que están en A y en B y no en la intersección, que es lo que dice acá. Ahí pasaríamos directamente ahora al práctico 2 para poder ver y resolver, y acá vamos a pedir la participación de ustedes. El objetivo del práctico dice que el estudiante deberá ser capaz de interpretar, identificar y representar conjuntos. Realizar las diferentes operaciones definidas en los conjuntos. En el ejercicio 1 dice, sea el conjunto, el universal U, donde están los X que pertenecen a los enteros, o sea, los enteros vendría a ser el conjunto de referencia, pero el universal me toma un conjunto limitado que va a ser de nuestro trabajo, que está definido por los X que son mayores o iguales que menos 4, pero menores que 7. Y después dice, y los conjuntos definidos en el mismo, o sea que estén definidos en el universal, porque el universal es nuestro lugar de trabajo. Ahí están todos los elementos que vamos a seleccionar para poder definir nuestro conjunto A, que van a ser los X que están en los naturales, tal que X sea menor o igual que 4,
el B son los X que pertenecen a celta, tal que X esté entre menos 4 y 3, eso es muy importante que ustedes vean si dice el igual, quiere decir que sí se lo incluye, si dice menor estricto no lo incluye, y el conjunto C que me lo dan ya por extensión, ese no lo tengo que calcular. Justamente en el punto A dice escribir por extensión, o sea, nombrando a cada uno de los elementos, a los conjuntos universal, B y C. No, A y B, U, A y B. El C ya, bueno, lo he puesto, pero era el mismo, ¿no? Ah, no me di cuenta que lo volví a poner acá. Bueno, ahí les dejo para ver. Escriban, ¿cuál sería el universal? Ahí Sería adentro del de menos. esta llave. Son los enteros que están entre menos 4 inclusive y el 7 menores que 7. O sea que el 7 va o no. No va No, el 7. No, profe. No Bueno, va. no, no va. nadie va a 1, 2, 3 escribir. sería que no. Bueno, ¿podés escribir o no? Muy bien. Entonces va el menos 4, menos 3, el menos 2, el 1. Bien, quedó medio grande, pero era preferible, no sabía en qué tamaño iban a escribir, entonces digo, lo dejamos así. O sea que va desde el menos 4 al 6 inclusive. De ahí vamos a tomar los elementos para definir el conjunto A, que son los naturales, que son menores o iguales que 4. Graciela, si 4, querés. el 2, el 1. Bien, escriba, escriba. ¿Tú qué escribí yo? No, pues. No, Ahí yo está. no escribí, estoy diciendo nomás. Ah, muy bien, muy bien. 1, 2, 3, 4. Va el 4 inclusive. Bien ahí. Y el conjunto B son los enteros que están entre menos 4 y 3. Perfecto, no va ni el 4 ni el 3. ¿Está bien? Ay, qué fácil que estaba, ¿no? Uy, tengo que borrar primero, ¿no? Pero lo vamos a dejar acá. Ay, no me lo borré, pues si no ahora no lo conocemos. Bueno, no importa. A ver, ¿qué hice acá? En el punto B dice realizar. Vamos a ver. Ahí. Realizar las operaciones que se indican a continuación, acompañadas, no puedo leer lo que dice. Ahí dice, acompañadas con el diagrama de Venn y representar cada solución por extensión. Bueno, me han borrado los elementos, pero ¿cómo empiezo cuando tengo? Acá tengo el universal, van a quedar los elementos que quedaron fuera, que no están ni en A, ni en B, ni en C. Cuando comienzo, fíjense, hago la intersección entre los tres conjuntos que están involucrados. Justamente, como están involucrados estos tres conjuntos, nuestra referencia dentro del universal va a ser en la unión de estos tres conjuntos. En esta zona, que ven la flechita donde yo estoy, en esta zona va a estar los elementos que son comunes, ven que están los tres colores. El conjunto A es el verde, el conjunto B el rojo, y el conjunto C le puse el celestito. En esta zona va a quedar comprendidos los elementos que están en A, en B y en C. O sea, que sean comunes al ABC. ¿Cuáles serían esos elementos? ¿Ustedes los tienen? Yo no pude capturar la pantalla tampoco, así que no me acuerdo. Pero acá dice el conjunto B, el conjunto A era el 1, 2, 3, 4, el B también está el 1, 2, el 1 y el 2 tendríamos en común, y en el C, o sea que el elemento que tenemos en común entre los tres, ¿cuál sería? ¿El 1 está en el A? Sí. ¿El 1 está en el B? Sí. ¿El 1 está en el C? Sí. Entonces, ¿acá qué va? El number one. El 1. El 1, bien ahí. Fíjense en que ese es el único elemento que están en los tres.
¿sí? Después tendríamos que colocar en estas, acá estarían los elementos que están en los tres ahí. Después tendría que ver los elementos que están en A y en B, pero no en C, acá. Acá serían los elementos que están en A y en C, y no en B. En esta ¿Puede ser zona menos sería... 2? ¿Cómo? ¿Puede ser menos 2? ¿Quién va en -2? ¿No van a escribir nada? Entre A y ¿Ya B. están cansados? Profe, ¿y el 0? ¿A dónde va a quedar el 0? ¿No me han puesto el 0 acá en el B? Pero el 0 está entre el B, solito en el B, entonces el 0 va a ir aquí. El 0, claro, no está en A porque A son los naturales. El 0. Uy. Este está muy gordito, ¿no? Bueno. Sí, pueden usar con el lapicito, porque más o menos ve que lo he hecho grandote para que puedan dibujar y escribir. Bien, el -2 está en el A y en el B. Ve que, bueno, se borraron, pero... No, sería el 2 positivo, no el menos. Ah, este menos no. Ahí está. -4. Y después todos los otros elementos que, que están en el universal, pero no están ni en el A, ni en el B, ni en el C, tienen que estar dibujados, escritos en el universal. Quedó el menos. Acá, ¿por qué está el -4 acá y acá? ¿Está en los dos lados? Acá no puede estar en el universal. Ahí sí. ¿Qué elemento está aquí? El 7. Anta. Ahí está. El 6. Y el 6, bien. El 5, correcto. El 8, ¿no había 8? No, no hay 8. No, no ¿Por había qué el 8, sí, hasta 7? el 6 nomás. El 7 no está en el universal. Uy, ya me emborró todo. Está el 6, el 7 no, porque el 7 no está en el universal. No confundan, chicos, hagan bien, pues. ¿Estamos bien? ¿Vamos a poner nervioso, no? Si el universal hubiera dicho menor o igual a 7, ahí sí estaría el 7 en el universal. Claro, pero no dice, ¿ves? Faltaría el -1, el -2. ¿Ya está el -2? Ah, está ya, sí. El -3. Sí, sí. Muy bien. El 6 sí está. Perfecto. Ahí no toquen más nada, porque ahora tenemos que hacer la otra tarea. Ahora dice, realizar las operaciones que se indican. Teníamos el diagrama de Venn y ahí vamos a rescatar todo. Fíjense en que para poder hacer el I dice A unión B, intersección el C complemento. Entonces, lo podemos hacer como el conjunto A unión B, escribirlo acá, la intersección, ¿cuál sería el complemento de C? Y luego vamos a poner entonces los elementos en común entre la unión A unión B, intersección, el complemento de C. El complemento de C son todos los elementos que estén en el universal y no en C. Entonces quedarían todos estos que están acá, ni que no estén en C. ¿Se entiende? Miren de mucho que son todos estos. Es el complemento de C. El complemento de C sería el universal menos el C. Si yo al universal le quito el C... Es que estaba el -1 en el universal y en B. Ah, bien. Ahí está, no nos habíamos dado cuenta, ¿ves? Que solito está, porque puede estar dos veces, ¿no es cierto? Está el 0, el -1, el -2, perfecto. Ahora sí, ¿no? ¿Cuál sería entonces A unión B? Sería 1 y 2. El 1 y el 2, profe. Eso sería A intersección B si pongo 1 y 2. Fíjense que ahí dice A unión B.
O sea, sería el 4, el 2, 1, el 0, el -1, el -2. Eso no, Claro, por porque el eso otro sí. ¿Qué pasó ahí? están, Vuelvan a escribir, por favor. Serían todos los números que hay en pero lo Ahí está. Todos los elementos del A más todos los elementos del B. Exactamente. El O es una suma, justamente el O se llama también suma lógica. Fíjense, es importante ponerlos en orden, porque así uno no se olvida de ninguno. Empezamos con el más chiquito, el -3, -2, -1, 0. Este está de más. ¿Cuál es el complemento de C? Este está feo ahí para escribir porque tengo. El complemento, cuidado ahí, ¿no? El complemento son todos los que están en el universal y no en C. Entonces, fíjense en que al universal puedo poner el universal menos C, que sería el 5, perdón, vamos a hacerlo desde el más chiquito. El -4 no, porque sí está. El -3 no, porque sí está en C. el -2. El -2, comenzamos con el -2, -1, Menos 0, cero, el 1 no, 6, porque está, 2, el 2, ¿sí? el 4, Bien, 0, 6 y 5. 6 y y el 5. 6 y el 5. Perfecto. Ven que no es tan complicado, es hasta un jueguito, pero hay que prestar mucha atención. Te olvidaste uno y ya lo hiciste mal. Por eso, por favor, atento. Ahora tenemos que ver, hacer la unión, intersección, el complemento. ¿Cuáles son los elementos? Gráficamente ya se los puede visualizar. No están en C, fíjense en que la intersección no está en C, entonces quedan habilitados todos estos. Y que sí estén en la unión. Serían el -2, el -1, el 0, el 2 y el 4. Sería el 4, el 2, el 1, el 3, el -3. Ah, ya. No, estoy equivocada, perdón. Está en el complemento, o sea que en realidad, Claro, complemento, sí. fíjense que sería lo mismo que yo hubiese puesto A unión B menos C. Es como sacarse. Exactamente. Ve que gráficamente quedó rayadito y después, bueno, ustedes lo escriben a todos los elementos. Fíjense que también se les podría haber dado este gráfico y ustedes tendrían que haber escrito alguna expresión que simbolice esta operación que se ha realizado. Entre esas operaciones podríamos haber puesto A unión B menos C, por ejemplo. O bien podríamos haber puesto la que dice ahí, que era A unión B intersección C complemento. O podría uno agregar alguna otra que, qué sé yo, se les puede ocurrir, ¿sí? Como Por eso el es que yo que estaban lo escribiendo. pueden hacer por partes, ¿no es cierto? Voy a escribir. Claro. Esto sería la unión, luego hago la intersección, y acá no escribieron, pero bueno, en la intersección, ¿qué voy a poner acá? Acá yo podría haber puesto lo siguiente. El 6, el 5. O así, fíjense cómo sería el complemento de C. X, lo voy a escribir con palabras, pertenece a U y no a C. Lo hago por extensión. Profe, Sí. ¿Se entiende? sería primero De A, otra manera lo puedo hacer por comprensión o lo puedo escribir por extensión, como tengo el gráfico para no escribir todo, porque serían todos estos que están en el universal y no en C. Sí, ahora sí te escucho, hijo. sería A unión B y después haríamos la intersección con C y por último el complemento del C. No, pues, ¿cómo? Sí, bueno, podés, o sea, gráficamente, nuestra referencia, como entran tres conjuntos, yo dibujo los tres conjuntos y ahí se puede visualizar. Dentro del universal está mi campo de trabajo. El universal es
toda la parte que yo voy a trabajar. Dentro de eso, mi referencia es la intersección entre los tres conjuntos, y de allí voy a poder hacer las operaciones pertinentes. Siempre se comienza de la intersección de donde están los elementos comunes a todos. Y luego voy haciendo detalladamente, que también si uno pone los conjuntos, uno al lado, por ejemplo, A unión B, en ese caso tiene que estar en A o en B. Entonces la unión, recuerden que no se repiten los elementos. Si está en A y también en B, pongo una sola B. Por eso es que acá no se repiten los elementos, no pongo 2, 2, pongo un solo 2. Acá pongo 1, pero no pongo los 3, 1. ¿Está claro? Está prohibido repetirlos. Entonces, uno va haciendo toda esa referencia. De allí, Y ahora sí. voy a poner el resultado. Nuestro resultado va a quedar lo que está rayadito. Profe, Sí, los chicos en el chat dicen si puede volver a explicar lo del complemento de C. el complemento, cuando uno dice es mi complemento, es todo lo que yo no tengo, lo tengo en el otro. Nos complementamos. ¿Qué quiere decir? El conjunto C sería el menos 3, el menos 4, menos 3, 1 y 3. Este es el conjunto C. El complemento son todos los elementos que no están en C. El complemento de un conjunto son todos los elementos que están en el universal y no en C. Entonces sería el complemento de C, empiezo y me fijo, 6, 5, el 4, el 2, el 0, el menos 1 y el menos 2. Acá está 2 veces el 0, eso es incorrecto y no sé quién lo voy a poner. Yo puedo borrar todo nomás. Entonces, recuerden que hay que poner un solo 0. El complemento de C son todos, ¿ves? Que están en el universal, ¿ves? X pertenece al universal, es cualquier elemento que esté en el conjunto universal y que no esté en C, que esté en el universal y no en C. Ese es el complemento de C. ¿Queda claro? Gracias por avisar. Ese es el, ahora, si yo tendría que sacar el complemento de B, serían todos estos que están en el universal y no en B. El complemento de B sería el 6, el 5, el 4, el 3 y el menos 4. ¿Se ve? Está en el universal y no en B. Es una resta. Hago al universal, le resto B, o sea, se lo quito a B, y me queda todo esto. Si hago el complemento de B. Si hago el complemento de A, está en el universal y no está en B. Entonces al universal le quito B, le saco todo esto y me quedaría el 5, el 6, el 4, el menos 3, el 1, el 0 y el menos 2. No está en A, solo en el universal. Ese es el complemento de A. Son todos los elementos que están en el universal y no en B. Perdón, y no en A, porque dije complemento de A, perdón. Entonces, no están en el universal y no en A. ¿Correcto? Bueno, sí, eso es lo que tendríamos que colocar en el punto 2i. Primero voy a sacar cuál es el complemento de C. Recién lo mencionamos. Serían todos los que están en el universal y no en A. ¿Sí? Justamente puedo hacer U menos A. Intersección. A ver si puedo escribir. Acá sería X están en U y no en A. Eso sería el complemento de A. Entonces voy a poner entre paréntesis. Profe, están preguntando cómo queda en el ejercicio 1. Profe, Sí, eso se lee. Menos Los 2, menos 1, elementos. 0, 2 y 4.
Entonces se lee los elementos. Este I tiene que ser el conectivo lógico. El problema es que, bueno, voy a escribir, ya sé. Vamos por aquí. Dibujar. Con el lapicito, ¿dónde está? Vamos a rayar. ¿Cuál sería la zona? El A complemento. Sería -3 -2. No, fuera de A. El universal menos A. Ahí dice claramente. Universal menos A. X pertenece a B. Este es un pertenece. Entonces, acá sería la intersección con B. Si a U le quito A, ¿qué quedaría en el gráfico? ¿Se animan a rayar? Todo menos A, ¿que no? Sí, todo menos A. O sea, rayando sería así. ¿Van comprendiendo, chicos? Sí, ayuden a dibujar y ustedes son más rápidos. Ve que gráficamente es muy sencillo y después uno hace un relevamiento. Ahora dice que a eso lo intersecte con B. Entonces ahora vamos a rayar con otro color la intersección de esto que está acá con B, o sea, que esté en el complemento de A y también en B. Entonces, ¿qué van a escribir? -1, -2, -3. Y el 0. El 0 también estaba, ahí está de otro color, pero este 0 también va. ¿Lo veis? Son los elementos en común que tiene el complemento de A y B. Y lo escriben por extensión, que es lo que pedía. Bien, gracias, y alguien está escribiendo. Sería el -3, el -2, el -1 y el 0. Y pasamos al otro ejercicio. Profe, ¿el -4 no va? No, porque, ¿por qué? Si ese no está en B. Ah, ok. Ahí dice I, ¿ve? El I es la intersección, que esté aquí y aquí. Ve que la concavidad de la intersección es el I, en forma conjunta, si es una conjunción. ¿Ven? En forma conjunta, que esté en el complemento de A y en B. El -4 está en el C, está en el complemento de A, pero está en el C, no está en el B. No, no es elemento en común. ¿Lo veis? Sí, profe, gracias. No, así me gusta cuando participan. Y entonces ya no se van a equivocar, porque no es que sea difícil, es cuestión de observar. Y ayuda mucho el diagrama de Venn cuando son elementos que se pueden llegar a graficar, porque si tienen muchos elementos tienen que ver qué se puede escribir, ¿no? Bien. Bueno, en el 4 dice, A unión C. A ver, vamos a borrar entonces. ¿Ya puedo borrar aquí? La intersección no es 2 y 1 de A y B. Es que no es la intersección de A, es del complemento de A y que no Ah, el esté en complemento. A, Sí, 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 sí. como no está en A, está en el universal y no en A. ¿Ve que por Está eso en el está universal. blanquito el A? Claro. El Sí, 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 sí. rojo, que gracias ya me están borrando las cosas para que podamos hacer la próxima actividad. Ustedes van a ir haciendo esos dibujitos, cada uno, ¿no es cierto?, con su dibujito. Tienen el general, y para no embarrar todo, van a ir haciendo el dibujito, vuelven a hacer, y es mucho más fácil, y se visualiza y se comprende mejor. Ven que el diagrama de Venn permite visualizar y dice, ven a mí, y dibuja la respuesta correctamente. En el 4i nos dice, A unión C, que rayemos A unión C, ahí va a andar en verde. Hacemos la unión de A con C, ¿ven? Que son justamente, se casan, ¿ven? Son dos anillos entrelazados ahí. Y ahora le debo quitar B. Cuando quito B, se lo arranco a B.
Entonces vamos a marcar con otro color. Si le quito a esa unión el B, nos queda, siempre marcamos la solución, y después vamos a decir, el rosa es la solución. Menos 3, o bueno, menos 4, menos 3, 3, 4, ¿el 2 va o no? Los números excluidos son el 2. Aquí me borro el 2, ahí está. Bueno, pueden observar que tiene que estar en la unión de A con C y que no esté en B. Si ustedes leen, ahí dice A unión C y le quitamos B. A unión C le resto B. Esa es una diferencia entre conjuntos. El conjunto que resulta de la unión de A con C, le quito B. Entonces quedan esos elementos. Obviamente el universal me da los elementos de trabajo, pero nuestra referencia es la intersección entre los tres conjuntos. ¿Puedo avanzar? ¿Más o menos os quedó claro? Ah, bien, están poniendo la respuesta a medio. Sería entonces el menos 4, menos 3, el 1 no va. No, menos 3 no va, profe. Menos 3 no va, profe. Va el 3 y el 4. Profe, menos 3 no va. Exactamente, son estos tres elementos, 4, 3 y menos 4. Esta es la respuesta. Perfecto. Bueno, pasamos al ejercicio 2, que ya no tiene este dibujito. Con este mismo dibujito faltan el 4. Cuando tiene un asterisco es opcional, pero como son poquitos y ya hemos gastado, ustedes hagan todos, ¿no es cierto? Eso es, si querés, en realidad, el asterisco es si podés. Ahora, si lo llegás a hacer, estás de 10. El conjunto C no tiene vocales. Y bueno, entonces no tienen nada en común. Claro, entonces no se le coloca nada. Nada. Y sí, hay Ya. cosas que no hay nada en común y no hay nada en común. Sí, solamente Posiblemente, si yo tengo que sacar el complemento de C, justamente van a ser todas las vocales, si no están las consonantes. Fíjense en que el complemento de C sería igual a A, y el complemento de A sería justamente C, que esté en el universal y no esté contenido en algún conjunto, si ustedes observan. Cuando van a escribir la palabra responsable, tiene que estar definida en el universal. Está la R, la E, la S no está, ¿no? Qué irresponsable, me he puesto responsable y la S no está. Bueno, es cuestión de observar, chicos, creo que sí van a ser capaces. No, pero ahí dice, ahí se refiere a la palabra número responsable, no dice X que esté es en el una universal. letra, fíjate, X es una letra de la palabra responsable, pero pertenece a U, ¿está bien? Entonces, ¿la R está? Sí. ¿La E? Sí. La S no está, entonces yo en el conjunto, por extensión del conjunto B, no aparece la S. ¿La N está? Sí. La A, sí. La B larga, sí. La L, tampoco. La E, tampoco. ¿Tienen que estar en el universal la S y la L? No, porque en el universal cuento con estas. Estas son las de mis elementos de trabajo. ¿Queda claro? Bien, con eso doy por finalizado entonces.